Y ahora, por un tiempo de 2 minutos, es el turno de Irene Gómez, del Grupo Unidas Podemos. Cuando quiera, señora diputada. Gracias, presidenta. Señora Bayarri, buenas tardes. Ya creo, sí. Muchas gracias por su presencia telemática hoy aquí en nuestra comisión de estudio y por traernos aquí las reivindicaciones de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Quería decirle de que la preocupación por la salud mental y por el bienestar emocional de la población, pero también del personal sanitario que estos años se ha enfrentado a las consecuencias de esta pandemia que nos asola desde el 2020. Es una preocupación que está en la agenda política tanto a nivel estatal como autonómico aquí en la Comunidad Valenciana. También decirle que la salud mental es una problemática importante para nosotros y como grupo parlamentario, si no lo sabe, supongo que lo sabe ya, nosotras como desde Unidas Podemos hemos trabajado 2 iniciativas al respecto, una dirigida tanto a la población en general como también al personal sanitario con el objetivo, ¿no?, de poner solución, de buscar alternativas de mejora de la vida de estas personas afectadas por la salud, en su salud mental, primero que nada por la pandemia, pero también a personas que ya tenían antes esta situación. Yo le quería preguntar si, desde la experiencia de su organización, cree que en el ámbito laboral del mercado de trabajo existe una concienciación generalizada sobre las discapacidades y afecciones de salud mental más comunes en la sociedad, y también si considera que en las instituciones existe un mayor grado de concienciación y adaptación para que las personas con discapacidad o trastornos mentales puedan desarrollar sus labores con la máxima integración posible. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez. Y ahora, por un tiempo de 2 minutos también, tiene la palabra la ilustre diputada Míriam Turiel, del Grupo Parlamentario Vox. Cuando quiera, señoría. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Bayarri. Le agradecemos su comparecencia en esta comisión como presidenta de la Federación de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. La verdad es que cuando hablamos de salud mental es un tema que hoy en día sigue teniendo muchísimo estigma, a pesar de que cuando decimos salud mental es un término que abarca realidades completamente diferentes con hasta tratamientos opuestos y necesidades absolutamente antagónicas. Cuando hablamos de salud mental todavía existe mucho estigma. Por lo tanto, consideramos el Grupo Parlamentario Vox que aún queda mucha concienciación por hacer. Hace falta muchas campañas para que también se puedan integrar y a partir de ahí también pues el mercado laboral y todo, porque creemos que es un miedo psicológico que sigue estando en la sociedad. Cuando usted lo ha dicho, trastorno puede ser cosas tan cotidianas como en el embarazo, que las mujeres sufren muchísimos trastornos. O sea que creemos que ante todo lo que hace falta es concienciación. Luego, otros problemas que usted ha planteado, uno es la lista de espera, ¿no?, que hay muchísima demora, pero una vez la persona accede a la atención, hay otro problema, que es el poco tiempo que disponen los profesionales para atender a las personas. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esto? Usted ha dado una solución también, que haya profesionales que vayan a plazas que estén menos, o sea, que pongan bonificaciones, pero quería preguntarle, o sea, ¿qué más podemos hacer en este sentido? Porque es un problema realmente grave y las personas, los pacientes se quejan de esto. Y luego usted ha hablado también de la figura de asistente personal y nos parece interesante y esta propuesta que usted hace. Ha hablado de Castilla y León y quería preguntarle, aparte de esta medida que usted comentaba, ¿qué otras medidas hay en otras comunidades autónomas o en otras regiones en el mundo, o en otros lugares, que usted crea que se puedan implantar aquí para mejorar un poco la calidad de vida de las personas? Y, por otro lado, ¿qué ayuda esperan ustedes obtener o recibir de la Administración pública? ¿Y cuáles son las principales quejas, para finalizar, de las familias o sus peticiones? Muchas gracias. Gracias, señora Turiel.
Y ahora será el turno de la ilustre diputada María Aquiles, del Grupo Ciudadanos. Cuando quiera, señoría. Gracias, presidenta. Gracias, señora Bayarri. La verdad es que imagino, como le habrá pasado a mis compañeros y a mis compañeras, se me ha quedado escasísima su intervención, porque ha dicho una cantidad de cosas interesantes que yo tenía apuntadas cosas, pero me han surgido nuevas. Entonces, voy a ir directamente a las preguntas. Usted ha hablado de la necesidad de atención psicológica, de psicólogos clínicos, que es verdad que estamos muy por debajo de la media europea. De hecho, mi grupo parlamentario en presupuestos pidió recursos para aumentar esa media, un poco en la medida de lo posible. Se rechazó, pero yo quería preguntarle si ustedes han hecho esa demanda y por qué también entienden, cuando sabemos que estamos ante la pandemia madre del siglo XXI, que son las enfermedades de salud mental, no estamos destinando los recursos suficientes de una cosa que también usted ha hablado mucho, y es la prevención. O sea, es decir, necesitamos prevenir. Entonces, si usted sabe por qué no se está haciendo. Ha dicho también otra cosa interesantísima, ha sido el tema de los docentes. Yo tengo muchas amigas, muchos amigos que se dedican a la docencia y están absolutamente agobiados, efectivamente, por el tema que está pasando con menores y adolescentes. No tienen los recursos suficientes y son las personas que pasan más horas con nuestros hijos. Saber si conoce usted si hay algún programa, si se está destinando algún recurso a eso también. También ha comentado usted el tema de las adicciones y el peligro que implican. Yo, este tema además me enfada bastante por una campaña que hizo hace relativamente poco el IBAG sobre el tema del chemsex. ¿Cuál es su opinión de que en cierto modo se hable y se normalice el consumo de estupefacientes? En tema de relaciones sexuales, me da igual, en páginas dedicadas a adolescentes. Yo creo que sí, finalmente, quisiera saber si ha tenido oportunidad de conocer y valorar el plan de choque para la salud mental infantil y juvenil que quiere abordar el Consell, que pretende, entre otras cosas, la creación de hospitales de día para niños y adolescentes. Si ven mejor esa creación de esos espacios con equipos multidisciplinares o verían mejor que crear esas unidades en los centros de salud. Se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias y ha sido un placer, señora Bayarri. Gracias, señora Aquiles. Y ahora será el tiempo por 2 minutos también de la ilustre diputada Cristina Rodríguez, del Grupo Compromís. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Bayarri, por su participación hoy en esta comisión de estudio. Sabemos que forma parte de la comisión de seguimiento de la GVA, del Comisionado de Salud Mental, y me gustaría que hiciera una valoración sobre lo que ha supuesto para ustedes este foro de coordinación, que está formado por representantes de todos los grupos parlamentarios, las asociaciones de enfermos y familiares, los agentes sociales, las sociedades científicas y los colegios profesionales relacionados con la salud mental. Por otro lado, el trabajo es uno de los principales focos de empeoramiento en la salud mental, a veces por no tenerlo y otras muchas porque teniendo un empleo, las condiciones de ese trabajo, el salario, el exceso de horas que se dedican a él o el entorno laboral o todos los factores a la vez dejan mucho que desear. De manera que, según los datos que maneja su federación, en España solo el estrés laboral provoca casi el 30% de las bajas laborales. Y entre el 11 y el 27% de problemas de salud mental pueden atribuirse a las condiciones de trabajo. Si a eso le sumamos que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la depresión será en 2030 la primera causa de discapacidad entre jóvenes y personas adultas, pues el panorama es bastante preocupante. En este sentido, me ha llamado la atención que ustedes tienen precisamente una línea de actuación en la que se preguntan cómo promover la salud mental en el entorno laboral. Y como sé que seguro que han trabajado mucho este tema, yo esa pregunta se la realizo a usted, que seguro que tienen muchas cosas al respecto que decir. Y por último, me gustaría pues sumarme a la reclamación que hacía usted en su primera intervención sobre los estudios de género para clarificar las diferencias que existen entre un género y otro respecto al tema de salud mental, que me parece también una cosa muy importante, muy interesante. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez. Y ahora será el turno, con 2 minutos también, de la ilustre diputada Elena Bastidas, del Grupo Parlamentario Popular. Cuando
quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo también, señora Bayarri, quiero darle las gracias por comparecer en esta comisión que intenta hacer pues, conclusiones que puedan ser positivas para la sociedad. Y yo creo que también un poco con lo que han dicho mis compañeras y compañeros, que se me ha hecho muy corta porque usted llevaba una intervención muy bien esquematizada, nos ha llevado de la mano, ¿no?, para poder aclarar las distintas cuestiones que son algunas o muchas de ellas transversales en lo que es la problemática de la salud mental. Yo recordaba también cuando comentaba mi compañera Cristina, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, la OMS ya ha advertido que va a ser la primera causa de discapacidad en el 2030, por lo tanto ya nos está alertando que tiene que ser una cuestión a tener en cuenta, y también que la pandemia ha agudizado y mucho todos estos problemas de salud mental, ¿no?, incrementando un 30%, que yo creo que en la Comunidad Valenciana es un dato bastante significativo. Yo le preguntaría también un poco al hilo de todos estos datos, ¿qué se le ocurre o qué ustedes plantean para visualizar los problemas de la salud mental en la sociedad valenciana? Después también una cuestión relevante, a mi juicio, es la lista de espera. Nosotros, compartimos con usted la preocupación en ese aspecto, y también pensamos que puede ser un inconveniente, yo no sé si usted convendrá conmigo, un inconveniente que al final las competencias de salud mental estén repartidas en tres cuestiones o en departamentos distintos: el comisionado en presidencia, sanidad y, por otro lado, igualdad. Yo no sé si esto va en perjuicio o qué, ¿no?, para resolver o centralizar los problemas de salud mental. Luego, también un poco por ir acabando, teniendo en cuenta que la estrategia de salud mental ha caducado hace 2 años, que tampoco tenemos demasiadas noticias ni evaluaciones de profesionales ni de la sociedad, ¿no?, de cómo ha quedado, qué hay que hacer o que pueda resultar, en definitiva, que pueda ser útil para un punto de partida para ese plan de salud mental, teniendo en cuenta que usted ha tenido una participación en esas distintas reuniones o consulta ciudadana. Yo quisiera preguntarle, y acabo, si usted está satisfecha con esa participación, qué alternativas usted ha planteado, cómo valora el que esté repartido entre distintas consellerías, y si usted cree que está organizado el sistema y si se está planificando correctamente de cara al futuro. Acabo, como empiezo, dándole las gracias por todo y sobre todo por la enorme tarea que usted realiza en el campo de la salud mental. Muchas gracias. Gracias, señora Bastida. Y ahora, para finalizar, será el turno del ilustre diputado Carlos Laguna, del Grupo Parlamentario el PSOE. Gracias, señora presidenta. Señora Bayarri, un placer tenerla aquí, como me ha ocurrido con otros comparecientes durante esta mañana. La verdad es que para hablar de salud mental podríamos estar unas cuantas mañanas, unos cuantos meses y durante unos cuantos años. Por esta la problemática que, bueno. Y sin duda la pandemia lo ha cambiado todo y ha venido a complicar aún más, si cabe, la situación de las personas con problemas de salud mental. Me voy a salir un poco del esquema que usted había planteado y quiero comentar unos cuantos temas, a ver si me puede contestar. Hablaba de las tasas de paro, que son de las mayores, pero lamentablemente otro hándicap es la brecha digital también. Las personas con problemas de salud mental son de las personas más desconectadas. No sé si están intentando paliar esta situación. Hacía referencia la señora Rodríguez al comisionado Rafael Tavares, que hoy está aquí precisamente reunido con todos los grupos parlamentarios en estos momentos para presentar el plan de acción en salud mental. Me gustaría que usted, como miembro también de la Comisión de Seguimiento, me hiciese una valoración tanto de la creación de esta figura como de las reuniones de la Convención Ciudadana sobre Salud Mental, si han sido provechosas. En otro contexto, y por lo que puede afectarnos, el pasado día 11 de mayo se aprobó el Plan de Acción de Salud Mental por el Consejo Interterritorial de Sanidad y se hizo de manera unánime. Uno de los ejes es el refuerzo de los recursos humanos en salud mental. Precisamente yo quisiera hacer referencia a que la Consellería, y sé que son cortos los recursos, pues ha aumentado en 140 personas, 140 profesionales en los últimos 2 años para atención en salud mental, la Consellería de Sanidad. Luego, creo que otra buena noticia es que, bueno, pues ha impedido que el Consejo de Europa
pueda obligar a que se internen a las personas con problemas de salud mental, y eso ha sido gracias a la Federación de Salud Mental y al CERMI, y yo creo que eso debemos felicitarnos, ¿no? Y por otra parte siempre se ha comentado que falta formación entre las fuerzas de seguridad y en la judicatura para el tratamiento de los problemas de las personas con salud mental. ¿Ha mejorado esto en los últimos años? Porque se han creado muchísimos problemas al respecto. Nada más y muchas gracias, señora Bayarri. Gracias, señor Laguna. Y ahora sí, señora Bayarri tendrá 10 minutos para contestar a todos los grupos, aclararles sus preguntas o lo que usted considere. Le aviso del tiempo. Cuando quiera, puede empezar. Sí, bueno, coinciden ustedes en muchos temas, con lo cual voy a intentar contestar por temas en vez de por personas intervinientes, por sus preguntas. Decirles, en primer lugar, en cuanto a la ampliación de plantilla de personas profesionales de la psicología para la terapia, que hay estudios donde queda claro que la intervención psicológica produce una notable reducción en el número de ingresos hospitalarios. Concretamente, reduce un 66,26%. Asimismo, los días de internamiento, una vez ingresado, se reducen en un 83,13% y las urgencias psiquiátricas se reducen en un 81,81%. Esto, un poco lo que viene a reforzar, es nuestra demanda de que es preciso dotar y alcanzar la media europea como mínimo de los 18 psicólogos por 100.000 habitantes, porque, como verán ustedes, también estamos hablando de costes, de manera que se está reduciendo, si se emplean estas plantillas, estos profesionales, se produce una disminución de costes, por otro lado, sanitarios muy importantes. También decirles, con respecto, por ejemplo, al consumo, que también han preguntado que les preocupa, que España, y esto no estoy hablando de la Comunidad Valenciana, pero el 10% aproximadamente de la población española está en la Comunidad Valenciana, y es que según el último informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que pertenece a Naciones Unidas, España es el país que más benzodiazepinas y ansiolíticos consume del mundo. Esto vuelve a enlazar con el tema anterior, y es que a falta de dotación en personal profesional de la psicología, lo que se está haciendo es suplir esa atención a base de fármacos. De hecho, es más, durante el 2021, como ya han mencionado, cómo ha complicado la pandemia la situación, pues durante el 2021 se ha detectado un crecimiento muy significativo del consumo de antidepresivos. De hecho, como digo, España es el país que más sustancias de este tipo consume por receta médica, además del problema que se está dando enorme del autoconsumo. Respecto a la infancia y las atenciones desde el ámbito educativo, decirles que muchas personas con problemas de salud mental, su origen en el momento en que de alguna manera ha brotado la circunstancia de la salud mental, después de tener lógicamente una propensión seguramente personal, ha sido en la etapa educativa, donde les ha podido marcar, algunos para bien y otros para mal. Y dentro de esta población infanto-juvenil, la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España revela, entre otros datos, que cerca del 25% de los estudiantes de enseñanzas secundarias con edades comprendidas entre 14 y 18 años se ha emborrachado el último mes de la encuesta, y el 24% ha fumado tabaco y aproximadamente el 15% ha consumido cannabis en el mismo periodo. Y esta encuesta también se observa que quienes podrían presentar conductas de juego problemático juegan mayor cantidad de dinero del problema que ya había antes al problema que se ha agravado en la pandemia. Juego online y presencial, y muestran prevalencias más elevadas de consumo intensivo de alcohol. Y he de decir que en todas estas variables que menciono, evaluadas ahora sí en la Comunidad Valenciana, nuestra comunidad se sitúa en el grupo de autonomías donde la incidencia del juego y de las adicciones
a sustancias y sin sustancias es superior a la media nacional. Voy a repasar sus preguntas. Bueno, decirles también que el informe sobre el estado de salud mental de la población valenciana más joven, realizado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidad, registró cuántas personas acudieron a consultas de atención primaria por cuadros de ansiedad o depresión durante 2019, 20 y 21. Y estos datos muestran que más de 9.500 adolescentes de entre 10 y 14 años acudieron en 2021, lo que implica, señores, un 235% más que en 2019 antes de la pandemia. El aumento de las demandas de atención en esta franja de edad no ha venido acompañado de un aumento proporcional de los recursos de atención, tanto profesionales como del catálogo de servicios. Esto viene a reforzar nuestra propuesta de que también en la atención primaria habría que dotar de una figura de psicólogo dentro de la atención primaria, pues muchas demandas de salud mental son de salud mental común, que se tratan con medicación y lo único que hacen es provocar una cronificación que al final habrá que trasladar a la salud mental de especialidad, de psiquiatría. En cuanto a la perspectiva de género, bueno, el estudio que comentaban y preguntaban, realmente las mujeres tienen diferentes formas de reflejar sus problemas de salud mental, diferentes formas de manifestarlo, y esto se tendría que tener en cuenta porque el diagnóstico no sigue el mismo camino en muchas ocasiones para los hombres que para las mujeres. Por otro lado, muchas mujeres que tienen problemas de salud mental, a diferencia de los hombres, han sido víctimas de violencia de género y han sido víctimas de acosos en la infancia, abusos sexuales. Esto se tiene que tener en cuenta especialmente a la hora de hacer el estudio y el tratamiento y el abordaje de esa persona, cosa que en los informes más masculinizados no se tiene en cuenta estos orígenes y cómo tratar, porque claro, la salud mental para todos de alguna manera se trataría igual, pero no es lo mismo cuando hay otros antecedentes sociales tan importantes que a nivel terapéutico habría que abordar para atajar realmente el problema. En cuanto a la asistencia personal, me preguntaban, decirles que de las 102.104 personas beneficiarias en la Comunidad Valenciana de alguna prestación reconocida en la Ley 39/2006, tan solo 35 personas cuentan con la asistencia personal a fecha de la última estadística de 31 de diciembre del 2020. La experiencia en Castilla y León ha sido, bueno, también sobre todo por su entorno más rural, han sabido apostar por esta figura y realmente se demuestran los beneficios de hacer una atención individualizada centrada en la persona. Y sobre todo en Castilla y León, como había puesto el ejemplo, se está produciendo una figura de asistente personal formada cuyo profesional es una persona con problemas de salud mental, de manera que se trata el acompañamiento de experto de salud mental a persona con problemas de salud mental. En cuanto a datos del empleo, confirmarles, como me preguntaban, la tasa de empleo de nuestro colectivo es del 17,1%. Concretamente, esto quiere decir, trasladado a la población de la Comunidad Valenciana, que solo hay 6.218 personas con problemas de salud mental con empleo y hay 30.142 personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental en la Comunidad Valenciana en edad de trabajar que no tienen empleo. Estas cifras ponen en manifiesto la importancia de llevar a cabo programas dirigidos a la inserción laboral de personas con problemas de salud mental. Como ya expresaba antes, y también a sus preguntas, esto se tiene que abordar con la prevención, pero sobre todo en el caso del empleo, con unas fuertes, grandes campañas de sensibilización, por un lado a la empresa, a las empresas y por otro lado a las administraciones, porque el estigma que comparte, por cierto, toda la población a nivel laboral en las empresas y también en las administraciones es un gran hándicap para estar impidiendo el ejercicio de los derechos de las personas con problemas de salud mental respecto al entorno laboral. Repaso un poco, bueno, sí, me preguntaban también
mi impresión y mi participación en el plan de acción del Comisionado para la Salud Mental y Adicciones y Dependencias de la Presidencia de la Generalitat. Efectivamente, yo estoy en la comisión de seguimiento. En principio, bueno, pues se ha planteado algo muy novedoso que inicialmente pues, nos creó las ciertas dudas, porque como bien han dicho ustedes también, tenemos otras herramientas como son el plan de salud mental que no se ha renovado y tampoco en principio tenemos datos de evaluación del mismo. Como federación estábamos en las mesas de redacción de estos planes del plan de salud mental, tanto el de Consejería de Sanidad como el plan de actuación de la CIPI, y no se han dado mesas de trabajo igualmente, que tal como se dieron en la redacción, no se han dado para la evaluación. Sí que es cierto que cuando vuelvo otra vez al plan de actuación del comisionado de presidencia, una de las cosas que hemos visto que se va a tener en cuenta dentro de la formulación del plan de actuación van a estar, por supuesto, asumidos los contenidos de esta estrategia de salud mental y plan de acción de la CIPI. Por supuesto, evidentemente, faltaría dentro de esa inclusión al nuevo plan esa evaluación anterior, a nuestro parecer. También tengo que decir que en este plan de acción ha sido muy importante, muy destacable y muy de agradecer el sistema participativo en el que, desde luego, todas las asociaciones, y no solo asociaciones adscritas a la federación que yo presido, sino entidades de otro tipo relacionadas con el suicidio, relacionadas con el consumo de sustancias y adicciones sin sustancia, y entidades varias han participado en todas las fases de seguimiento de este plan, y en este momento se ha terminado el periodo donde, además de la población, la parte ciudadana, también las entidades han aportado aquellas cosas que demandan a la Administración y que consideran que deben estar como propuestas en este plan de actuación.